Muy bien, bienvenidos nuevamente al podcast de Diálogos Transoceánicos que tenemos aquí con mi amigo Alberto Martínez y yo soy Fabián López. Por si no han tenido oportunidad de ver el anterior programa, hemos estado hablando acerca del autoconocimiento, qué es, cuál es su importancia y es un tema muy amplio, entonces no alcanzó para tratarlo todo, especialmente el aspecto de cómo cultivar ese autoconocimiento. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy desde la psicología, desde la espiritualidad, desde diferentes aspectos de la vida, qué es lo que podemos, qué prácticas o de qué manera podemos cultivar ese autoconocimiento que es tan importante. Entonces te doy la bienvenida, Beto. Espero que estés muy muy bien, a pesar del frío de Buenos Aires. Aquí está, hemos tenido una semanita de pausa en el verano, han bajado las temperaturas, pero ya están subiendo de vuelta, así que nos estamos preparando nuevamente. Bueno, espero que les sea leve, Fabián. El frío que hemos tenido acá probablemente sea inversamente proporcional al calor que ustedes han sufrido allá. Ahora pasó un poco la ola de frío polar, que realmente fue intensa y está un poquito más benigno. Qué Y bueno, qué bueno. bueno, yo ¿Qué te espero que la semana que viene. parece? ¿Cómo, si yo quiero aprender o empezar a conocerme a mí mismo más profundamente, qué tengo que hacer? Ajá, qué pregunta, qué pregunta. Si me permitís, voy a desarrollar un poquito el tema porque no es fácil de responder esta pregunta. No. Primero porque uno puede encontrar en revistas de moda y libros de autoayuda barata toda una serie de tips, ¿no es cierto? Mirarse al espejo, hablar con uno mismo, cantar una samba en japonés, como si eso fuera una receta aplicable a todo el mundo, ¿no? Es importante entender que en nuestra personalidad habría algo así como cuatro áreas, ¿sí? Imaginemos una ventana con vidrio recortado, dividido en cuatro, ¿no? Entonces, una de esas áreas es la parte de nuestra personalidad que es conocida por nosotros y por los otros. Sí, Esto correspondería al área pública, al área social, es decir, son aspectos míos que conozco yo y también conocen los otros. bien. Ahora, tenemos también otra de las áreas de ese vidrio recortado que pongo como ejemplo, que son los aspectos de nuestra personalidad conocidos solamente por nosotros y por nadie más. Esto sería un área oculta. Después tendríamos los aspectos que son conocidos por los otros, pero no por nosotros. Interesante esto. O sea, cosas de mí que los demás conocen, pero que yo no conozco. Ajá, Esto sería un área ciega para mí. Y después viene la más profunda, que son los aspectos que ni yo ni los demás conocemos acerca de mí. Acá estaría un poco ubicado el concepto de la sombra de Jung, ¿no? ajá, Un área en donde hay aspectos de mi personalidad que yo no conozco, pero que los demás tampoco conocen, ¿sí? bien. Entonces, yo creo que el conocimiento de uno mismo está en la integración de todos estos aspectos. Y vuelvo a repetir, no sirve, yo puedo, digamos, mencionar algunas acciones que se pueden tomar, pero quiero aclarar muy bien que esto no se trata de una receta que se pueda seguir al pie de la letra como quien prepara una tortilla española que me encanta y acabo de hacer una anoche, sino que, bueno, aquí lo que yo voy a tratar de dar en todo caso es información que algunos de estos puntos sin duda puede llegar a servir. Y quiero empezar mencionando uno, pero la explicación te la voy a dejar a vos, Fabián,
por una cuestión no solo de respeto, sino porque vos sos un especialista en el tema. Una de las acciones que se pueden tomar, que son concretas y son efectivas para el conocimiento de uno mismo, es la meditación. Sí, sí, eso es fundamental, es esencial, porque nos pone en una situación muy favorable para entender, para aprender, para percibir aspectos que normalmente no percibimos. Por ejemplo, normalmente la meditación empieza un poco desde afuera hacia adentro, es decir, los aspectos que nos resultan más fácil percibir. O sea, no podemos pretender sentarnos a meditar y inmediatamente percibir los aspectos más abstractos de nuestra personalidad, nuestro alma, o llegar a una iluminación así en 5 minutos. Entonces, normalmente se comienza por tomar conciencia de todas aquellas cosas que nosotros podemos percibir, pero que normalmente no prestamos atención, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo. Entonces se comienza percibiendo las diferentes partes del cuerpo, de acuerdo a la posición en que estamos, si estamos sentados, si tenemos la espalda recta, si estamos encorvados, si estamos incómodos. Bueno, vamos tomando conciencia de cada una de esas partes. Y de ahí vamos interiorizando cada vez más. Después pasamos a la respiración, comenzamos a tomar conciencia de cómo es nuestra respiración, de las sensaciones que va produciendo, qué es lo que puedo sentir y aprender de mi respiración, qué es lo que me va transmitiendo. Y así vamos interiorizando cada vez más en aspectos más abstractos, más sutiles, el estado de mis emociones, mi mente, cómo está fluyendo, observando. Generalmente la clave es no dialogar o no ponerse a discutir ni con las emociones, ni con los sentimientos, ni con las ideas o los pensamientos que surgen, porque eso rompe esa observación. La observación tiene que ser completamente objetiva, imparcial. Yo siempre decía, cuando hago meditaciones guiadas, es como un portero. Nuestra observación es como la de un portero. El portero está en la entrada y ve la gente que entra y que sale, pero no se Ujú. pone a seguir a nadie, ni a discutir, ni simplemente O observa, sea, abre la no puerta. juzgar, ¿Cómo? no juzgar. Exacto. Observa, toma conciencia de qué es lo que hay y permite que continúen, que esa emoción se, se vaya, se diluya. Simplemente uno toma conciencia de eso. ¿Y por qué? Porque lo importante es esa toma de conciencia. Es decir, si yo, por ejemplo, siento de que mi cuerpo tiene un problema que puedo corregir, lo voy a corregir después. O sea, puedo quizás corregir la postura, pero si yo siento de que hay una afección, no es el momento para curar esa afección. Yo simplemente estoy observando, estoy tomando conciencia del problema y cuando llegue el momento voy a hacer un tratamiento, ir al médico, lo que sea. Si yo veo que hay un trauma reprimido, que hay una emoción que me está afectando, entonces voy a consultar con un psicólogo, con un consejero, con un amigo, con quien sea, pero en ese momento solamente observo, porque eso es la función, el rol de la meditación.
Muchas veces simplemente el hecho de tomar conciencia ya es la solución. Ya el hecho de percibir, ver qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos motiva, que ya ese autoconocimiento puede representar la solución. Pero eso es cuando sucede naturalmente. Yo no me pongo ni a criticar, ni a discutir, ni a lamentarme, ni a alegrarme, simplemente la observación es objetiva, es imparcial, como un, un periodista, un reportero que está registrando una noticia y nada más. Así Ujú, es como funciona la meditación. ujú. Bueno, este justamente es uno de los aspectos que yo quería mencionar y quería que vos lo expliques porque justamente lo haces con una claridad y ya te he escuchado hablar del tema y me interesó siempre mucho. Eh, Esto del conocimiento de uno mismo, yo quería recalcar acá que no es un proceso solamente introspectivo que se lleva a cabo, digamos, en la soledad, en lo personal, sino que es un proceso relacional que se da justamente con los demás. Por esto un poquito que decía de esta ventana con el vidrio recortado, dividido en cuatro áreas, porque hay aspectos nuestros que para nosotros nos son desconocidos, pero para los demás no. Y entonces es importante también en la interacción con los demás tomar contacto con esos Mm. aspectos e integrarlos justamente para no estar de alguna manera como desmembrado, ¿no es cierto? Como alienado. Es decir, esto de vivir con aspectos nuestros que no son conocidos por nosotros y de alguna manera es estar medio desconectado de uno mismo, ¿no? Sí, como dicen, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos. Tal cual, tal cual. No. Sin embargo, yo creo que también acá hay que ser prudente y también ser bastante objetivo y tal vez reflexivo, porque ocurre a veces que los demás nos cuelgan carteles y nos tildan de determinadas cosas y que pueden tener razón a lo mejor en ese aspecto que nos están señalando, pero ese aspecto no nos define de por sí. ¿Mm? Acá lo que es importante, en todo caso, es explorar las redes familiares, sociales, los roles que ocupamos dentro de los grupos a los que pertenecemos o en los que actuamos, los roles que ocupamos dentro de nuestras familias, las alianzas, las lealtades, ver justamente a ver qué soy dentro de esta familia, dentro de este grupo. ¿Soy un conciliador? ¿Soy un demandante? ¿Soy un dador? ¿Soy un salvador? ¿No? Y acá Sí, tenemos un... en base a eso hay dos cosas. Una es que uno siempre tiene que cotejar consigo mismo todos esos etiquetas o definiciones o impresiones que los demás tienen de uno, ¿no? Las etiquetas que los demás nos ponen. eh, Uno tiene que, a través de esa introspección, evaluarlas, ¿no? O sea, por un lado, eh, es una información útil Ujú, porque es como los demás son como un espejo que nos sí, devuelven un poco la imagen que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Pero bueno, a veces los espejos están bien hechos y a veces no están bien hechos. Yo en una época estuve trabajando en un sitio, tenía espejos de estos que te engordan o que te adelgazan o que te hacen más alto, ¿no? Eh, sí. y, y bueno, en esas circunstancias es muy gracioso, pero cuando esa imagen de nosotros mismos está distorsionada por lo que fuera, intereses ajenos, Ujú, uno tiene que cotejarla consigo mismo, evaluar si realmente es así y hasta qué punto es así, si es así, hasta qué punto es así. Eso es una cosa. Y la otra es que tenemos que elegir el espejo en el que nos miramos también.
Ujú. tenemos que buscar un espejo que realmente nos devuelva una imagen real, no deformada, ¿no? Eh, Personas de confianza, no necesariamente amistades, a veces una, una persona mayor, con experiencia, con madurez, con con eh, valores Sí, morales claros, y sin especialmente, intereses. sí, y gente que por ahí nosotros podamos percibir en ellos que tienen un muy adecuado manejo de sus emociones. Esa gente es muy valiosa para hacer este tipo de consultas que vos estás señalando. Sí, uno puede encontrar, yo en mi vida he encontrado varias personas que consideré un poco como guías. Yo tengo un maestro con quien, digamos, quien me inició en este camino espiritual, pero antes de él tuve otros maestros. A lo largo de mi vida he encontrado afortunadamente personas con madurez espiritual, con autoridad moral y ética, y con quienes eh, en quienes podía reflejarme en un sentido, reflejarme y tomar esa imagen que ellos transmitían de mí mismo, esas opiniones que bueno, te conviene esto, te conviene lo otro, porque vos sos así, sos asá, ¿no? Por ejemplo, tenía un profesor de música, de piano, eh, que para mí era muy importante y mi anhelo, mi ambición era ser un concertista de piano. Y se lo comenté alguna vez y él me dijo, no, mira, en realidad para mí la música no es eso, se vuelven como máquinas que están todo el tiempo practicando, la música pasa más por las emociones, las sensaciones que uno disfruta mientras las hace, no es bueno hacerse una máquina. Bueno, la cuestión es que para mí fue muy importante valorar la música desde otro ángulo, dejar un Ujú, poco esa imagen eh, idealizada en, ujú. qué sé yo, personas como Arthur Rubinstein otros pianistas heroicos que me Son Lord. entusiasmaban, Rachmaninoff, Prokofiev, así. Entonces, eh, ese tipo de personas son, aparte que tampoco tenía el talento como para hacerlo, vamos, siendo honesto. Yo no sé si él me lo Bueno, dijo por eso, pero bueno, bueno, la te pasó realidad era esa. algo parecido me pasó que después te lo cuento. Entonces, ese tipo de personas eh, son muy importantes para, para transmitirnos eh, esa información que nosotros necesitamos para conocernos mejor. Sí, contame, dale. Bueno, a mí me pasó que yo cantaba en un coro y mi pretensión era ser solista. Entonces, bueno, el maestro, el director me llevó aparte, me tomó una prueba y me dijo que la verdad que un solista como yo cantando en un coro era un verdadero desperdicio y que él tenía como norma deshacerse de los desperdicios. Sí, me pareció que lo había escuchado en algún lado. Ese Sí, sí, tipo, seguramente lo escuchaste de Lelutier. cartas de color. Carta de color, tal cual, qué genialidad. Pero bueno, esto que vos señalabas recién de hacerlo con personas que sería como lo que podríamos denominar aquellos otros significativos. Hay Ajá. otros que pasan indiferente en nuestra vida, pero hay otros que son significativos. Y acá entrarían dentro de esta categoría estas personas que vos definís. Y para mí esto te lleva de alguna manera de la mano a recurrir también a herramientas terapéuticas.
porque hay que desterrar un mito que acá en Argentina, por lo menos en las personas comunes, está muy arraigado, esto de que los psicólogos son para los locos. Y primero que los manuales de psiquiatría no hablan de locura, hablan de trastornos mentales, trastornos de la personalidad, psicosis, pero no de locura. La locura es un término, digamos, vulgar, que no forma parte de la terminología clínica. Pero volviendo un poco a lo anterior, el psicólogo no es solamente para los que están locos, bajándolo a este plano de lo que el común de la gente cree. El psicólogo está más que nada para aquellas personas que se comprometen consigo mismas, ya sea en justamente conocerse mejor a sí mismas, ya sea en llevar adelante un proyecto de vida, en solucionar problemas, en superar cuestiones porque se dan cuenta que están tropezando varias veces con la misma piedra. Entonces, recurrir a herramientas terapéuticas suele ser también muy, pero muy útil en este proceso de autoconocimiento. O sea, para detectar todas esas redes invisibles que nos atraviesan, ¿no? Revisar lo repetido, lo aprendido, que también esto nos lleva a descubrir un poquito cuáles son los modelos mentales con los que nos manejamos. Es decir, cómo miramos el mundo, qué cuento nos contamos a nosotros mismos, en qué términos percibimos las cosas que nos pasan, ¿no? Vos sabés que es muy paradójico lo que me decís de que la gente en Argentina ve a los psicólogos y a los que consultan a los psicólogos así como algo no muy apreciable, porque en España es un dicho ya bastante popular que los argentinos nacemos con un diploma de psicología bajo el brazo. Puede ser porque nos creemos todos psicólogos, pero, no, pero yo no necesito, ¿eh? Los que necesitan son los demás. Este es un poco a veces la Sí, forma de pensar del argentino, porque yo no es estoy loco, los locos son todos los demás. cuando nosotros nos mudamos aquí a España, mis hijas tenían 5 y 7 años y claro, para ellas fue un cambio muy grande y bueno, tuvieron un acompañamiento psicológico los primeros años, ¿no? Algunas veces, bueno, generalmente las acompañaba mi mujer y algunas veces sí fui yo y personalmente me resultó muy útil, muy beneficioso y muy agradable también, porque considero que es una ayuda, ¿no? Para conocerse uno mismo y bueno, yo siempre he estado en esa búsqueda, ¿no? Ujú. Entonces, te quería preguntar, cuando vos hablas de aspectos, ¿no? De esa ventana dividida en 4 secciones, ¿no? Y decís los Sí. aspectos que conocen los demás, los aspectos que conocemos nosotros. Ujú. ¿A qué aspectos te referís específicamente? Específicamente a aquellos aspectos que están en esa zona directamente desconocida, aspectos que no son conocidos por nosotros y tampoco son conocidos por los demás. Y acá me estoy metiendo directamente en el concepto de inconsciente, ¿no? Sí. Pero creo que es importante también indagar un poco en esto, porque eh, generalmente nos han educado en el pensamiento que los seres humanos somos seres racionales. Y no digo que no, pero yo creo que se antepone una cosa a todo esto, la emoción. Yo creo que los seres humanos somos seres emocionales que a veces pensamos. Y esto no lo estoy inventando yo, esto ya lo dijo Freud cuando le produjo a la humanidad una gran herida narcisista, porque él dijo, no, señores, la razón no es la que nos determina. Nosotros estamos dominados por el inconsciente, por la emoción. Esto es lo que, digamos, nos lleva a reaccionar de la manera que reaccionamos, a tomar las decisiones que tomamos. eh,
Es decir, la razón es una de nuestras componentes, pero realmente el que nos maneja es el inconsciente. Y está bueno indagar en los contenidos inconscientes, porque de esa manera vamos integrando nuestra personalidad. La, Eh, la, pero la individuación de la que habla después Jung. de la que habla Jung, tal cual, tal cual. Sí, por supuesto que es importante, como vos decías, escuchar el feedback del entorno y aprender a leer lo que también nosotros generamos en los demás. Y en esto también es muy útil una herramienta terapéutica. Es decir, porque a veces yo puedo decir las cosas de una manera que al otro no le termina de caer del todo bien y yo por ahí no me doy cuenta. A mí me ha pasado que por, digamos, por mi aspecto, por mis facciones, por lo que sea, que estoy, digamos, siempre como con una expresión de seriedad, me han tildado de antipático, ¿no? Ujú. Y bueno, El sello de los capricornianos. sí. Conozco la sensación. Aguante Capricornio. Pero bueno, después de todo, Capricornio es el único signo que se da el lujo de terminar un año y empezar el otro. Es que cuando Bueno, estabas diciendo esto de las emociones, eh, me hiciste acordar no me acuerdo el personaje que hacía Francella en El secreto de tus ojos, ¿no? Cuando decía, ¿qué es lo único que no puede cambiar el qué hombre? maravilla. La, la pasión, la Fantástico. pasión, la Sí, pasión. sí. Justamente, vos sos un ser que te presentás como reflexivo, ¿no es cierto? Pero te llego a hablar mal de Riquelme y creo que me saltás a la yugular, por ejemplo. Y ahí salta la pasión. Sí, sí. Aclaremos que para que quienes nos escuchen no saben quién es Riquelme, es un gran ídolo del club Boca Juniors, ¿no? Del cual vos podrás explicar mejor que yo. Yo podré hablar de Bocini en todo caso, que de Sí, sí. Independiente. Rivaliza entre los mejores 10 con Bocini, Maradona, Alonso, Rojitas, Sí, en la historia del fútbol argentino. tal cual, tal cual. Para muchos Y es el ahora, mejor, y como ahora para en los mí, por ejemplo. contemporáneos, Messi. Messi. Bueno, bueno, esto es muy argentino también, terminar hablando de fútbol siempre, ¿no? Por eso, o sea, lo que decía Francella, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Francella en esa película, este, No, sí, nos bueno, mueve. él era un empleado judicial que bueno, que le decía al protagonista o al coprotagonista, Ricardo Darín, que un hombre puede cambiar de muchas cosas, puede cambiar en su vida, puede cambiar de casa, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de cara, pero lo que no puede cambiar es la pasión. Sí, a eso que te mueve, que te motiva, que te atrapa, que estás haciendo y no te das cuenta que pasa el tiempo porque lo disfrutás, aunque Ujú. sea un trabajo que para otros sería insoportable. Sí. Por ejemplo, yo tenía un profesor en la Facultad de Cultura, Historia y Cultura Egipcia, y era tan apasionado este hombre que se aceleraba y Mm. era muy difícil seguirlo y quería escribir en el pizarrón y escribía garabatos que nadie podía entender, pero era todo producto de su pasión y terminaba la hora y él quería seguir. En el último examen que me tomó, eh, se había entusiasmado con mis respuestas y en un momento me dice, bueno, a ver, respóndame esto y está bien, porque el examen terminó hace 15 minutos, pero respóndame esto, ¿no? Eh, Lo dio él el examen. eso que te hace perder la noción del tiempo, ¿no? Mm. Eso es esa pasión que te mueve. eh, es muy importante comprenderla en uno y en los demás.
Ujú. porque es algo muy interno, muy profundo de nuestra Sí. personalidad, de nuestra. Entonces, ese es parte de ese autoconocimiento necesario. Ujú. Sí, y también es bueno identificar cuáles son las dinámicas que se ponen en juego, que esas dinámicas que me causan malestar, esto de identificar nuestras emociones. Y yo creo que ahí la meditación es fundamental. La meditación nos ayuda a identificar esas emociones que, digamos, inciden en la forma en que reaccionamos muchas veces, ¿no? Sí, a mí me ayudó bastante. También en una época me interesé mucho en astrología Mm. y creo que te lo comenté la vez pasada. Y me ayudó como si fuera un terapeuta a descubrir ciertos aspectos de mi personalidad que no veía Ujú. o que no tenía tan en cuenta. Y simplemente el hecho de tomar conciencia de eso me ayudó a trabajarlo, ¿no? Bueno, las virtudes a cultivarlas, las debilidades a trabajarlas o los defectos a tratar de corregirlos, ¿no? Entonces, todo lo que sea... Una vez leí una definición de la astrología que es yo bueno, en esa época estaba estudiando astrología védica, astrología de la India, y decía que es un lenguaje, es una escritura, es un lenguaje a través del cual Dios nos habla, nos enseña a ser como somos, o a entender cómo somos, o a percibir mejor nuestra identidad, nuestra personalidad. Eh, yo creo que así como una persona puede, como decía antes, un maestro, un terapeuta, un consejero, un psicólogo, puede ayudarnos a conocernos mejor, uno tiene que tomar todo lo que te sirva, todo lo que esté a disposición y sea útil para desarrollar ese autoconocimiento, porque en última instancia es lo más importante que en nuestra evolución, en nuestro camino por la vida, hasta el momento de la muerte, eh, es lo más importante que vamos a desarrollar, vamos a eh, realizar en nuestra vida. La vida se basa en realidad en el autoconocimiento. Ya sea que el problema es que muchas veces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por autoconocimiento? ¿No? Pensar que nuestra identidad está basada en la cantidad de seguidores que tenemos, o en la cantidad de fans, o en lo que hemos adquirido, o en los títulos profesionales, o en las relaciones que tenemos, o eh, el legado que dejamos en nuestros hijos. Ese es el punto, ¿no? En qué basamos nuestro autoconocimiento. Pero en realidad toda nuestra vida va, está asignada por ese autoconocimiento. La cuestión es que a dónde nosotros basamos ese autoconocimiento. Si lo baso, por ejemplo, en mi aspecto físico, si lo baso en mis emociones, si lo baso en mi inteligencia o en mi fama o en mi ser. Ahí es donde se hace la gran diferencia. Qué observación esto, porque justamente vos hablaste de todos aspectos que necesitamos tenerlos integrados.
Y dijiste algo que no quería dejar de mencionar también, que lo tenía presente para expresarlo, que es esto del cuidado del propio cuerpo también. ¿M? Porque es lo que nos sostiene durante toda la vida. Y bueno, la salud es una parte importantísima. Sin ella no podemos sostener nada de lo que hacemos. Entonces, el conocimiento del propio cuerpo y el cuidado también de ese cuerpo, conjuntamente con la alimentación que nos procuramos, creo que es parte que tiene que estar integrada también en este proceso que vos describís, que es la vida, que es la Sí, vida. vos sabés que hoy en día la neurociencia está conectando mucho con la relación entre las emociones, el cerebro y el resto del cuerpo. Sí, Eh, la interocepción, ¿no? Cómo, ¿no? Se hablan de que en realidad tenemos seis sentidos, o sea, siete sentidos, en vez de los cinco a los cuales nos referimos normalmente. Hay neurocientíficos que están hablando de un sexto sentido, que es la interocepción, y otro que es la propiocepción, es decir, tomar conciencia de nuestro cuerpo, cómo es nuestra posición, cómo son las sensaciones, cómo afecta eso a nuestro estado mental. eh, en fin, en la literatura de la India, en las Upanishad, se compara el cuerpo con un carro, con un vehículo. mm, Y nosotros tenemos bastante experiencia de la identificación que una persona, especialmente que un hombre, puede tener con su auto, ¿no? ujú, En Argentina tenemos bastante experiencia de eso, ¿no? Si sí. alguien nos choca o nos roza, ¿qué me hiciste? ¿No? Eso es lo que sale naturalmente. Además, si vamos a una interpretación más profunda y, digamos, dentro de lo psicoanalítico, que lo menciono nada más porque no es tema de esta conversación, el auto sería la representación del falo masculino. Sí, es una extensión de su virilidad, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, retomemos. Entonces, te decía que en los Upanishads se, se ve el cuerpo, se simboliza el cuerpo con un carro, con un vehículo. Y claro, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, si no, no puede avanzar. Ujú, Es toda una simbología, una alegoría, en la cual el cuerpo es el carro. Yo creo que en la sí. filosofía griega también podemos encontrar eso. Los caballos son los sentidos, las riendas es la mente, la inteligencia es el cochero y Ujú, el alma, el ser, es el pasajero. Bueno, hay todo un desarrollo de esa alegoría explicando qué función cumple cada uno, la importancia de que los sentidos, los caballos estén bien controlados, que la inteligencia, el conductor tenga la fuerza suficiente como para poder gobernarlos y no que sea al revés, que los caballos vayan desbocados hacia cualquier lado. Bueno, es una alegoría muy interesante y muy extensa. Pero a lo que Te iba invito a es que lo desarrolles en un futuro podcast. prometido. Eh, Pero a lo que iba es que el cuerpo es una parte esencial de nuestra existencia, de nuestra identidad. Aunque es algo temporal y es algo cambiante, porque bueno, nuestro cuerpo a lo largo de la vida cambia y va a seguir cambiando, Ujú, lamentablemente, mucho más. Eh, pero aunque sea algo temporal, es la herramienta más importante o una de las herramientas más importantes junto con nuestra inteligencia para desenvolvernos en este mundo, ujú, ¿no? Yo muchas veces digo que es como un, un traje espacial, ¿no? Como un traje de buzo, por ejemplo,
¿no? Ya, bueno, desde la filosofía hindú, el alma no es propia de este mundo, pertenece a otra naturaleza, a la naturaleza espiritual, pero para moverse en este mundo necesita un traje especial, un traje de buzo, un traje de astronauta, ¿no? Igual, ¿no? Para moverse. Y si esos trajes están dañados, no puedes existir en esta dimensión o en esta realidad. Así que hoy en día la neurociencia está dándole mucha más importancia a todo el cuerpo, ya no es solamente el cerebro, Ujú. eh, sino a toda la unidad. Así como un espiritualista no puede darle solamente importancia al espíritu y ser negligente con su cuerpo de la misma manera, la ciencia hasta un cierto momento fue muy exclusivista del cerebro y sin darle tanta importancia, cosa que en las medicinas orientales no sucedió. ¿Acaso esto no es un poco lo que descubrió Buda, que el descuidar el cuerpo no era lo adecuado, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, mortificar el cuerpo, dañar el cuerpo, era algo contraproducente. Ya eso se explica también en el Bhagavad Gita, que Ujú. debido a que el cuerpo es la residencia del alma, mortificar el cuerpo es mortificar el alma. Ujú. Es un daño innecesario a la conciencia. Ujú. Entonces es importante la integración de todos los niveles. Fíjate una cosa, que vos hablabas de la neurociencia y hoy, por fin, la neurociencia acepta que las emociones inciden sobre el cuerpo de manera que hasta lo enferman. Sí, la somatización y bueno, eso es algo que hace tiempo se manejaba, pero que ahora tiene mucha más relevancia, ¿no? Ahora tiene mucha más importancia. Hasta qué punto nosotros hay una interconexión, una interrelación entre mente y cuerpo, ¿no? Emociones, una afecta al otro, hay una interconexión muy, muy fuerte. Entonces, por eso es importante eh, cuando, por ejemplo, se habla de yoga, no es solamente la meditación, sino todo el trabajo eh, tiene una progresión, todo el trabajo del yoga tiene una progresión que comienza, eh, bueno, en algunas tradiciones comienza en el cuerpo, en otras tradiciones comienza más en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, el proceso del yoga, que él da varios, pero el más extenso, el más importante que él da, comienza con las relaciones, con la forma en que nosotros nos relacionamos. Los Ujú. principios, los yamas se llaman en sánscrito, son las normas de conducta con los demás. Hay cinco yamas, ¿no? Que son la no violencia, no robar, no codiciar, bueno, son varios así. Eso también si querés en algún otro momento podemos hablarlo. Después de las relaciones con los demás, la relación con uno mismo, los niyamas. Los niyamas son las normas de conducta con uno mismo. La pureza o la limpieza, el autoestudio. Y después de las relaciones con los demás, las relaciones con uno mismo, después viene el trabajo físico, el cuerpo, que en el caso de Patanjali es muy simple, en el caso del Hatha Yoga está mucho más desarrollado. Pero hay todo un trabajo orgánico, un trabajo integrado que comienza en nuestras relaciones, ¿no? Y va profundizándose cada vez más en la percepción y en el trabajo interior, pero siempre como un todo. Bueno, esto que señalabas recién respecto a la relación con nosotros mismos,
es importante también identificar cuál es el cuento que nos contamos a nosotros mismos y la manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Es decir, a ver, ¿qué nos estamos diciendo permanentemente en nuestro diálogo interno? Esto también es un aspecto importante a sacar a la luz para nuestro autoconocimiento, porque a veces no nos damos cuenta, pero nos estamos maltratando mucho, ¿no? Sí, Con, la autoevaluación tiene que ser honesta, pero empática. Ujú, Es decir, yo, por ejemplo, tengo que aprender a perdonarme, porque si yo no me perdono, no desarrollo esa capacidad hacia los demás, ¿no? Más allá de que uno tiene defectos, todos los tenemos, entender que los errores son parte del aprendizaje y no ujú. flagelarnos por los errores Sí, que por donde uno, se pierde. las cosas que uno se haya equivocado y haya hecho mal, ¿no? Ujú, Esa cultura del mea culpa, o sea, todos los extremos son malos, o sea, por un lado no asumir los propios defectos y por otro lado el otro extremo es eh, inmovilizarnos y ujú. autoflagelarnos Sí, por las cosas que uno no puede, que no ha sabido manejar o se ha equivocado o la situación te ha superado. sí, porque la culpa paraliza, la culpa te deja en un lugar estanco. El asumir la responsabilidad es lo que te da la posibilidad de tomar una conducta activa. Es decir, ah, bueno, me equivoqué, voy a enmendarlo. Ah, a ver, no era por acá, era por este otro lado. Es decir, la responsabilidad te da esa posibilidad de ponerte en marcha. La culpa te deja ahí en esa cosa de golpeándote el pecho y por mi culpa, ¿no? Pero con eso no hacemos nada. Claro, por eso te decía que cuando uno hace meditación, tiene que ver, tiene que observar objetivamente, imparcialmente, no juzgar, Ujú, no, o sea, no flagelarse o no enorgullecerse, ¿no? Cuando ves cosas buenas y no crucificarse cuando ves cosas malas, simplemente observar imparcialmente. ujú, Otro aspecto muy esencial que yo creo que ayuda a equilibrar esto es la gratitud. O sea, en el autoconocimiento, eh, s- el aprender a ser agradecido y ujú, expresar la gratitud, ¿no? Como dice la canción, gracias a la vida que me ha dado tanto, esa actitud es esencial para descubrir lo que uno tiene o lo que uno ha recibido o lo que uno ha desarrollado. Eh, Eso es algo que nos ayuda mucho a superar problemas, superar eh, amarguras o rencores, o así como el perdón es importante, ¿no? La ujú. gratitud también es importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, el practicar la gratitud nos termina generando una paz interior que es realmente no solo notable, yo diría hasta recomendable. Sí, 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 porque, a ver, un poco lo que le pasó a Buda, ya que sacaste el tema, fue eso, ¿no? Que él encontró un equilibrio entre la frustración del mundo, porque el problema con él era que él tenía muchísimo. Él creció en un palacio. No solamente creció en un palacio como un príncipe, sino que por la profecía que había de que él le habían, cuando nació, un sabio le profetizó de que si algún día veía los dolores del mundo iba a renunciar a todo, se iba a volver Ujú, un renunciante. Entonces el padre
se esforzó mucho para que no viera nunca los fallos de este mundo, especialmente la vejez, las enfermedades, la muerte, etcétera, ¿no? Muerte. Entonces lo Ujú. rodeó de todas las... Lo metió dentro de un tupper. Sí, 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 dentro de una jaula de oro. Ujú, Lo rodeó de todas las cosas lindas. Y un día descubrió el mundo. ujú. Se convenció a su cochero para que lo sacara del Para palacio y que lo lleve. descubrió y vio un anciano, vio un enfermo, vio un muerto, y eso lo impactó tanto que inmediatamente renunció a todo ese lujo que él tenía, o sea, el, el otro extremo, y se fue a practicar unos tipos de tapasya, se dice en sánscrito, de austeridades, de penitencias, porque Ujú, veía el mundo como algo completamente negativo. ujú, Entonces el cuerpo como algo negativo. Entonces la opción que encontró en algunos sabios o yogis era la autoflagelación a través de los ayunos, a través de las penitencias, a través de las prácticas ascéticas muy, muy fuertes, especialmente el ayuno. ujú, Y, y en un momento se dio cuenta de que eso tampoco lo llevaba a esa liberación ujú, del sufrimiento. Eso era lo que a él lo estaba obsesionando, el sufrimiento. Porque él había experimentado tanto placer y de repente vio que el mundo en realidad también es un lugar de dolor. Eso es algo que en la India es muy fuerte, es muy importante por muchos motivos geográficos, atmosféricos, geológicos. O sea, la vida es muy difícil, las enfermedades son muy fuertes, la mortalidad es muy grande. Entonces, los indios a lo largo de toda la historia han tenido esa conciencia de que la vida es un lugar de sufrimiento. Es temporal, en el Bhagavad Gita dice es temporal y miserable este mundo. Y como decía Santos Discépolo, ¿no? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, parece que había leído el Seis. Bhagavad Gita. Entonces, él tenía esa visión de que hay que liberarse del sufrimiento, ¿no? Y trató de hacerlo, liberarse, eh, castigando un poco su parte física, y en un momento se dio cuenta de que De que no era por ahí. no pasaba nada, que no alcanzaba ni la liberación, ni dejar de sufrir, ni nada. Entonces, trató de encontrar un equilibrio. Y eso es lo que más nos cuesta en la vida, el equilibrio. Somos extremistas, ¿no? Porque vivimos en un mundo que es bipolar, ¿no? Bipolar en todo sentido, bipolar porque nos movemos en la dualidad del placer y el dolor, del gusto y el disgusto. La depresión. Exactamente, todo, hasta nuestros ordenadores son bipolares, ¿no? Porque la informática se basa en unos y ceros, ¿no? Todo es Ujú, dual en este mundo. Entonces sí. nos cuesta mucho encontrar el equilibrio. Ujú, Y esa es una palabra que en el Bhagavad Gita se repite muchísimo, sama. Sama quiere decir ecuanimidad, equilibrio, y todo lo que facilita eso, la templanza, la resiliencia, la posibilidad, la capacidad de mantenerse en el camino, de seguir, en fin. Entonces, eso es algo esencial en el cultivo de la meditación, del yoga, de la introspección, equilibrar las partes positivas
y las partes negativas y encontrar de nuestra personalidad y encontrar ese punto medio en el que se encuentra la armonía y la paz. Ujú. Sí, un poco esto también lo señalaba Aristóteles, ¿no? Esto de encontrar el camino del justo medio. Sí, Eh, eso fíjate, eso lo encontramos en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo, como vos decís en Aristóteles, ¿no? El camino del medio, ¿no? En Ujú. diferentes, con diferentes expresiones, pero es siempre ese concepto, ¿no? Del Sí, equilibrio. de equilibrio, de la ecuanimidad, tal cual. Y es lo más difícil en este mundo. Y es como caminar en la cuerda haciendo equilibrio con la vara, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, si no lo practicás y probablemente te caigas un montón de veces, pero con la práctica vas desarrollando esa capacidad de caminar sobre la cuerda o andar en Ujú. bicicleta. O andar en Eh, bicicleta. con la bicicleta es algo que a todos estamos acostumbrados, pero al principio, cuando comenzamos, ¿cuántos golpes nos dimos? Ujú. Varios. Y en el camino del autoconocimiento, también uno se cae, se levanta, ¿no? Como le decía eh, el padre de Batman, ¿no? ¿Por qué nos caemos? No sé si te acordás la película de eh, El Caballero Oscuro, cuando el niño Wayne, Bruce Wayne, se cae en un pozo y el padre cuando lo sube le dice, ¿por qué nos caemos? ¿No? Para aprender a levantarnos. Porque cada Ajá. vez que nos caemos, aprendemos. Esa es la forma en Ujú. que nosotros aprendemos. Ujú. Desarrollamos la fuerza para poder eh, movernos, para poder avanzar, ¿no? Los niños, los bebés que están aprendiendo a caminar, se caen todo el tiempo, Y ¿no? se levantan al toque. No tienen problema, no Sin tienen problema. problema. Entonces, yo creo que el camino del autoconocimiento es un camino de caer y levantarse hasta desarrollar la fuerza y el compromiso, la determinación, la fuerza mental de determinación para continuar avanzando, ¿no? Muy, muy buena reflexión y yo lo resumiría en esto, Fabián, justamente. El camino del autoconocimiento es este recorrido en donde nos caemos, pero lo valioso es que nos volvemos a levantar. ¿M? Y bueno, y así. Sí, porque Una muy, eh, muy buena imagen. mi maestro espiritual a veces decía que, bueno, uno se cae, ¿no? La cuestión es que no le encuentre, no le guste, no le agarre el gusto a caerse. Claro. O a Eh, quedarse caído, ¿no? En o a esa quedarse zona de caído, ¿no? confort. Eh, que, que de repente uno busque las situaciones resbaladizas y, y se pegue un patinazo adrede, Ujú, ¿no? Sino que, bueno, el esfuerzo por mantener el equilibrio, eso es lo que tenemos que cultivar. ujú. Exactamente. Vos señalabas hace instantes el tema de los sentidos y me gustaría agregarle otro más. Vos hablaste de 7 sentidos, ¿no? Me gustaría en este caso agregarle un octavo sentido, que es el sentido común, que paradójicamente es el menos común de los sentidos. Sí, eso es, lamentablemente es el menos común, pero es fundamental, ¿no? Pero bueno, todo bien, eso viene con el aprendizaje, todo eso, eh, por un lado nuestro deseo, pero también con la educación que nosotros recibimos y que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Al principio uno puede decir, no, bueno, no me enseñaron, pero en un punto uno tiene que buscarlo, buscar
esa educación para fortalecer ese sentido común, ¿no? Y sí, porque en definitiva es una construcción. Sí, sí, totalmente. Eh, si te parece, vamos concluyendo el tema. Eh, ya nos quedan unos minutos más y no quiero que se corte como el otro. No se va a cortar y sí, me parece oportuno este tema, concluir por hoy con este tema que creo que lo hemos desarrollado bastante y si bien da para mucho más, pero bueno, creo que hemos Sí, yo tenido tengo unas notas al lado, un montón de notas y no toqué ni el 1% de lo que había notado. Bueno, Beto, ha sido realmente un placer muy grande poder hablar este tema con vos. Eh, yo trato de mantener mi lenguaje eh, argentino y me sale el contigo, ¿no? Tengo que pensar con quién estoy hablando para ver qué palabras uso. Ha sido un placer enorme hablar con vos y espero que la gente que vea este video pueda apreciarlo, pueda disfrutarlo, pueda darnos un like, pueda suscribirse al canal, pueda compartirlo con más personas y así vamos también intercambiando con sus comentarios más información y podemos desarrollar más estos temas. Espero que a vos te haya resultado útil y agradable y bueno, te dejo para que te despidas también. bueno, muchas gracias, Fabián. El placer es recíproco y también el deseo y la intención de que si esto sirve y ayuda a quienes nos escuchan y les contribuye y los enriquece en algo, eh, nos damos por satisfechos. Así que Sin duda, muchas gracias, aunque sea una persona que le sirva a esto, es un logro. aunque sea una, tal cual. Así que muchas gracias, Fabián. A vos también, Y un abrazo grande. otro para vos, nos vemos la próxima. Y aguante Boca. Hasta pronto.